Bueno, señores, iniciemos la clase de hoy día. Como ya se les ha indicado varias veces, esta asignatura es una cadena. Cada cuestión que vamos aprendiendo, vamos utilizando lo anterior y de lo que aprendemos ahora nos va a servir para lo siguiente. Entonces, ustedes deben estar muy atentos a todo lo que se va haciendo en estas clases. Hoy día vamos a continuar con el estudio de la recta y vamos a ver dos temas muy importantes hoy día. El primer tema que vamos a ver, partimos después de haber hecho ya las verdaderas magnitudes, nos vamos a la siguiente. ¿Alguien estaba hablando, por favor? Ya. Partimos a la siguiente etapa que es la vista de punta de una recta. ¿Qué quiere decir vista de punta de una recta? Es el momento que nosotros a la recta la vemos como un punto donde están representados todos los puntos de la recta, no solamente los extremos, sino todos los puntos de la recta. Para obtener la vista de punta, la teoría dice que nosotros necesitamos un plano perpendicular a la verdadera magnitud. En este caso, el plano perpendicular a la verdadera magnitud va a ser un plano 1,3, una línea de referencia 1,3. Esa línea de referencia nos representa el plano perpendicular a la verdadera magnitud. Y el momento de proyectar esa verdadera magnitud de ese plano, como el plano es perpendicular, todas las proyectantes van y se convierten en una sola. Todas van por el mismo camino, si podemos decir. Entonces la proyectante de B va perpendicular a la línea de referencia 1,3, la de A también, por tanto, pasa a ser la misma proyectante. Y las distancias que nos tocan llevar son las que nos permitieron obtener la verdadera magnitud, o sea, las distancias paralelas a la línea de referencia 1,2 en el plano 2. Por eso es que aquí vamos a tener los puntos B y A. Primer error que vamos encontrando y así les vamos a ir indicando. Aquí no se debe llamar A3 y B3. Lo correcto es decir B3 A3, porque siempre marcamos el primer punto que vemos. Y en este caso, desde el plano 3, el primer punto que vemos es el B. Entonces aquí tenemos B3 primero y después hacia atrás está A. Por tanto, le tenemos el A3. Por consiguiente, para obtener la vista de punta, nosotros no necesitamos otro elemento más, sino que trazar un plano perpendicular a la verdadera magnitud. En este caso, el plano perpendicular a la verdadera magnitud es un plano de elevación, pero ustedes le van a hacer, van a obtener la vista de punta en este ejercicio. Entonces aquí va a asomar un plano 3,4 perpendicular a A3B3, que lo podemos hacer hacia abajo o hacia arriba, y ese plano perpendicular nos va a permitir a nosotros obtener la vista de punta de la recta AB. Entonces, ese plano perpendicular, si fuera hacia arriba, perpendicular a A3B3, las distancias que nos toca llevar son las de A2B2 a la línea de referencia 2,3, por tanto son las mismas distancias y le vamos a tener en vista de punta. Eso es obtener la vista de punta. No nos pide otra condición la teoría, sino un plano perpendicular a la verdadera magnitud. Este plano puede asomar en cualquier lugar que nosotros necesitamos cuando hacemos el ejercicio. Aquí también nace un teorema que es muy importante para todos nuestros ejercicios. Si nosotros trazáramos una línea de referencia cualquiera, 3,4 con cualquier ángulo y una 3,5 con cualquier ángulo, vamos a ver que al proyectar desde el punto hacia esas líneas de referencia perpendicularmente, vamos a encontrar nuevamente la verdadera magnitud, porque vamos a tener que trasladar las distancias del plano 1 que corresponden a la verdadera magnitud a esos planos 3,5 o 3,4. Por tanto, el teorema dice que antes y después de una vista de punta, siempre vamos a tener verdadera magnitud de la recta. Antes y después de una vista de punta, siempre vamos a tener verdadera magnitud de una recta. Este teorema nos va a ayudar a resolver algunos ejercicios. Varios de los ejercicios que tengamos que hacer nos va a ayudar este teorema a resolver.
Ese es el caso sobre vista de punta, que acá lo tenemos al plano perpendicular al plano 2. Si aquí arriba nuestra vista de punta lo encontramos en un plano de elevación, auxiliar de elevación, acá abajo lo encontramos en un plano auxiliar de inclinado. Igual aquí podemos hacer una línea, cualquier línea de referencia 3,4 en el un lado y cualquier línea de referencia 3,5 en el otro lado. Y proyectamos hacia esas líneas de referencia perpendicularmente desde el punto que acá también se llamaría B3 a 3, proyectamos perpendicularmente y vamos a encontrar nuevamente la verdadera magnitud. Porque las distancias que nos tocaría trasladar en ese caso son de 2,3 a B2 y de 2,3 a A2. Entonces estamos trasladando la verdadera magnitud. Por consiguiente, estas tres verdaderas magnitudes que tendríamos en este ejercicio tienen que ser exactamente iguales. Si no son exactamente iguales, quiere decir que está mal hecho y ya no sería una verdadera magnitud. En estos ejercicios, solamente cuando tengamos los tres planos, vamos a hacer la vista volumétrica. El momento que agregamos los otros dos planos, ya no hacemos la vista volumétrica porque se nos van a confundir mucho las líneas. El otro tema que veríamos hoy día sería el de orientación. La orientación nosotros siempre la obtenemos en el plano horizontal. Es a través de la horizontalidad que obtenemos la orientación. La orientación, cuando nosotros nos trazamos una línea, por ejemplo, para decir, me voy de Quito a Guayaquil. Si nosotros tenemos nuestro eje de coordenadas, nos diría que nos estamos yendo al sur oeste. Entonces, y de Guayaquil a Quito vendríamos al noroeste. Entonces, eso tenemos que ver al noreste. Eso tenemos que ver que una recta tiene dos orientaciones, pero que se relacionan entre sí dependiendo del extremo que nosotros estemos midiendo. El viaje de aquí a Esmeraldas, nos vamos a Esmeraldas, nos vamos al noroeste. A Guayaquil, al suroeste también. El viaje a Esmeraldas, cogemos de Quito a Esmeraldas y nos estamos yendo al noroeste. Pero de Esmeraldas a Quito venimos al sureste. Esmeraldas hacia Quito venimos al sureste si trazamos una línea. Esa es la orientación. Primera conclusión de la orientación que ustedes siempre tienen que manejar. La orientación la medimos exclusivamente en el plano horizontal. No podemos medir orientación en ningún otro plano, porque la orientación está basada en la horizontalidad. Y la orientación la medimos a través del eje de coordenadas norte, sur, este, oeste. Ese eje de coordenadas nosotros lo ponemos, el cruce entre las dos coordenadas, lo ponemos en cualquiera de los dos extremos. Y es a partir de ese extremo en donde hemos puesto el cruce de las coordenadas que nosotros vamos a medir. Aquí el cruce de las coordenadas norte, sur, este, oeste está puesto a partir del extremo A. Y es a partir del extremo A que vamos a medir. El ángulo que nosotros vamos a medir siempre lo medimos en relación al eje norte-sur. O sea, siempre vamos a decir que nos sale en este caso noroeste, si fuera al otro lado noreste, si tuviéramos en base a la B el eje de coordenadas, diríamos que se va al sureste. Jamás, jamás podemos decir que la orientación es oeste tantos grados norte, ni este tantos grados sur. No, la orientación siempre, como ustedes verán en películas, en todo, la orientación siempre está basado en el norte o en el sur. Nos dirigimos al noreste, nos dirigimos al noroeste, nos dirigimos al sureste, nos dirigimos al suroeste. Así es como revisamos la orientación. Repito, la orientación, este eje, depende de qué punto hayamos escogido para medir la orientación. Si escogemos el extremo A, nuestra orientación es noroeste. Pero si escogemos el extremo B de esa recta, nuestra orientación es sureste. En el caso que hemos puesto en el plano frontal,
La recta BA, nosotros le decimos si cambiáramos a esa recta BA de cotas y nuestra representación sigue siendo la misma en el plano horizontal, quiere decir que seguimos teniendo la misma orientación, a pesar de haber cambiado las cotas. Eso no nos modifica la orientación en ese caso. Vemos que la cota de B le hacemos crecer para tener B2' y la cota de A le disminuimos para tener A2'. Como están dentro de la misma proyectante y le proyectamos exactamente igual en el plano 1, la orientación de A1' y B1' es igual a la orientación de A1, B1. No ha cambiado en nada. Eso es lo que tratamos de simbolizar con la posición de B2' a A2'. Entonces, la orientación, repito, porque algunos alumnos después se confunden y quieren medir la orientación en cualquier plano. La orientación la medimos exclusivamente en el plano 1 y basados en el eje de coordenadas. Es lo más fácil que tenemos en la geometría descriptiva para hacerlo. No hay ninguna dificultad de cómo hacerlo porque ya está dado con la posición propia de la recta en planta, o sea, en el plano 1. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, hacemos lo mismo que hemos hecho en la clase anterior. Ustedes comienzan a trabajar y me van presentando los avances que tengan del trabajo para poder corregir ese momento, ayudarles en cualquier error o consulta que tengan y seguimos adelante. Vuelvo a decir, recuerden que todo lo que hacemos nos sirve a futuro. Por eso es que decíamos que tenemos ese axioma en la vista de punta, de que antes o después de una vista de punta tenemos verdadera magnitud. Eso nos va a ayudar, por ejemplo, para encontrar el ángulo real entre dos rectas. Ahí nos va a ayudar. Y va a decir, si no tienen preguntas, trabajen nomás tranquilamente. Nadie tiene una pregunta, entonces hagan por favor los ejercicios y me van presentando. Recuerden que esta ya es la segunda semana de esta segunda unidad y cada 4 semanas ustedes van entregando el cuaderno. Ahora tienen que aprovechar para hacer todo esto, ahora que no se mueven de la casa, para poderlo hacer directamente de allí. Y las correcciones las haremos, espero que ya presencialmente.